Vamos a comenzar, vamos a entregar la palabra del Señor. La verdad, las cosas que mientras adoramos y bendecíamos el nombre de Dios, vino a mi mente dos salmos que son muy importantes. Y son muy importantes no solamente por el contenido que tienen, sino que son importantes por lo que nosotros en la vida, la gente aún no siendo del mundo de iglesia, siempre lo ha recordado y lo ha puesto en su memoria. Hay dos salmos que son muy importantes. ¿Alguien me puede decir uno? Salmo 91 y el Salmo 23. Bueno, en eso estaba pensando mientras adorábamos y mientras bendecíamos el nombre del Señor, y pensaba también en la palabra que el Señor hoy día ha puesto. ¿Y sabes qué? El Salmo 91 dice que, ¿cómo dice? El que habita como que todo comienza y después todo, hasta que uno sigue, ¿cierto? Pero mira que lo lindo que dice los primeros versículos del Salmo 91, dice: el que habita, al que habita bajo el abrigo del Altísimo. O sea, es vivir, es estar, es permanecer bajo el alero de Dios. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará, vivirá, estará bajo la sombra del Omnipotente. Y mira, dice: diré yo, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. O sea, hay una confianza en aquel que estamos, ¿cierto?, viviendo, estamos bajo su alero. Hay una confianza permanente. Pero el Salmo 23 comienza diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mira qué importante. Son dos salmos que muchas veces no los consideramos, sino que es como pareciera que fuera como una simple lectura que descansa en el velador de una habitación. Muchas veces la gente pone la Biblia en el Salmo 91 porque, claro, es un salmo de protección. Pero cuando vivimos, ¿cierto?, de la palabra, cuando vivimos de lo que el Señor está entregando realmente a nuestras vidas. Y dice que el que habita bajo el abrigo, el que está, el que vive, el que permanece, el que está, el que quiere avanzar, el que quiere hacer, el que camina junto al Señor. Pero muchas veces dejamos eso ahí, en que se transforma en una hoja la más amarilla de la Biblia, y muchas veces llena de polvo. Y el Evangelio y la palabra de Dios no es para que se llene de polvo, sino que para que nosotros la podamos usar en favor nuestro, y que nosotros podamos vivir en esa palabra y sentir que estamos situados bajo el alero, que permanecimos bajo el alero de Dios, que saber que el Señor estará con nosotros siempre a pesar de las dificultades. Todos nosotros hemos vivido dificultades de una u otra manera. Hemos vivido escasez, hemos vivido desolación, hemos vivido tristeza, hemos vivido enfermedades. Hay de todo, ¿cierto?, lo que un ser humano puede vivir. Y eso no significa que Dios no está con nosotros. Eso no tiene que ver que Dios nos ha dejado. Muchas veces a mí me han preguntado gente que no conoce de Dios, dice: pero si Dios existe, ¿por qué están las guerras? ¿Por qué la hambruna? No sé si a usted le ha pasado. A mí me ha pasado muchas veces. Cuando a veces es como que alguien te quiere confrontar y te quiere decirte: mira, tu Dios te ha dejado, te ha enfermado, te ha dejado solo, te ha entristecido. Ese es tu Dios. Eso es lo que han querido decir. Entonces, las respuestas son sencillas. Dios nunca nos ha dejado. Es el hombre que camina por un camino o una vereda diferente a la vereda y al camino de Dios. Nosotros caminamos bajo el alero del Señor, aún en la enfermedad, aún en las dificultades, aún en las situaciones complejas y extremas. Siempre caminamos con el Señor. Y esa es la confianza que debemos de tener. Por eso es que esta palabra hoy día es para ti y es para mí, porque somos los que hemos confiado en un Dios maravilloso. Y quiero comenzar a leer una palabra que está acá en
en Isaías 43. Y mira, yo trataba un poco de analizar esta palabra que el Señor me entregó, y trataba de escudriñarla, y hay cosas que parecieran que no se entienden. Quiero decirte, para que tengas un dato especial, el libro de Isaías, o el profeta Isaías, existió en el año 780, 750 antes de Cristo. Para que te puedas meter en el contexto, este es uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento. Isaías estuvo y vivió y profetizó como hombre de Dios, como un profeta de Dios, 700, 800 años antes de Cristo. Y para que ponernos en el contexto, mira, hay profecías, y más que profecías son lecturas, ¿cierto?, que genera el profeta en Isaías. Isaías viaja 1500 años atrás, más o menos, o en este caso es menos por la diferencia de los años, 900 a 1000 años, viaja hacia atrás y habla en el libro que lleva su nombre, por supuesto, el libro de Isaías. Y aquí donde nosotros debemos de contextualizar bien la escritura, porque Isaías dice: ahora, así dice Jehová. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob. ¿De quién está hablando? Está hablando del nieto de Abraham. Está hablando del hijo de Isaías, o sea, de las 3 generaciones. Dice, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Mira, lo primero que está hablando acá, el profeta está hablando de una persona que vivió 900 años atrás, antes de él. Entonces, la profecía, ¿con qué tiene que ver? ¿Con lo que ya pasó o con lo que viene adelante? Literalmente, la profecía tiene que ver con lo que va a acontecer y no con lo que ya aconteció. Entonces, esta palabra tenemos que escudriñarla y entenderla. ¿Por qué el profeta habla de Jacob? Se habían pasado 900 años, pero esto no deja de ser importante. Y dice la palabra, dice: cuando pase por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, fuiste de gran estima, fuiste honorable, dice el Señor. Y yo te amé, pues hombres por ti y naciones por tu vida. Aquí el profeta, ¿qué está haciendo? ¿Está profetizando o está recordando un hecho que ocurrió muchos años atrás? Claramente está recordando, pero esto todo tiene un contexto, porque el libro de Isaías habló claramente de todo lo que iba a acontecer, profetizó con todo lo que era el Mesías. Y sabes que todo esto, lo que habla Isaías, ya hace una reflexión de alguna manera, literalmente, de lo que había acontecido. Pero ¿sabes lo que está haciendo? Está hablando para ti y está hablando para mí. Lo que está haciendo, no profetizando lo que yo vivió, sino que está profetizando lo que nosotros vamos a vivir. Entonces aquí el libro de Isaías narra, donde dice que porque a mis ojos fuiste de gran estima. Hay una estima que Dios tiene para nosotros.
y fuiste, dice, honorable. Está destacando algo de un hombre que era un hombre de Dios. Un hombre que sabía que habitaba bajo el Altísimo, que estaba bajo el Altísimo, que vivió, ¿cierto?, todo lo que Dios quería que viviese. Y yo te amé, dice, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. O sea, había una generación completa que nacía, ¿cierto?, del corazón y de las entrañas de Jacob. Y le dice, no temas porque yo estoy contigo. Del oriente le traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego, está hablando de la iglesia, sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Ese Dios es con minúscula. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay Dios ni antes ni después de Jehová. Aquí el profeta específicamente está hablando de la iglesia, está hablando de nosotros. Está hablando que Él nos encontró, que Él nos redimió, que Él nos transformó, que nos hizo una nación nueva. Después la palabra dice que Él nos hizo nación santa, cierto pueblo querido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que está diciendo, y eso después lo recalcan los apóstoles, ¿cierto? Lo recalcan también los hombres de Dios en el Nuevo Testamento. El libro de Isaías habla de la venida de Cristo, habla cómo fue todo, cómo fue transformado. Pero ¿sabes qué? Hay algo que es muy importante. Él habla de cosas que ya ocurrieron, pero sí que tienen un gran sentido para nuestra vida. Sabiendo que Dios iba a estar con nosotros. Dice que aunque pasemos por el fuego no nos quemaremos, que las aguas impetuosas no nos van a ahogar. ¿Y sabes por qué? Porque Dios siempre caminó con nosotros, siempre ha caminado con nosotros. ¿Y sabes qué? Hay algo que es mucho mejor. Dice la Biblia que en el primer tiempo del Antiguo Testamento, Dios caminó con los hombres, Dios caminó con Abraham, Dios caminó con Enoc, Dios tuvo contacto con Moisés, Dios se manifestó en el Antiguo Testamento. Pero también el Señor se hace presente también con su Hijo, con Jesucristo, que Él vino, estuvo, sirvió, hizo prodigios y milagros y estuvo con nosotros. Dice después la Biblia, el mismo Jesús dice, os conviene que yo me vaya porque vendrá otro que estará con vosotros todos los días de nuestra vida. Se fue Jesús, ¿cierto? Estuvo 40 días, estuvo con sus discípulos. Luego vino el Espíritu Santo, se derramó todo el Espíritu. Ahí es cuando el Señor nos dice y nos declara que hay. Y me voy un poquito, chiquillo, me voy del mensaje, por favor, ya. Entonces, cuando nosotros entendemos que estuvo el Padre, que estuvo el Hijo y que estuvo el Espíritu Santo, es porque el Señor siempre ha estado preocupado de nosotros. Siempre ha estado con nosotros permanentemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí con todo esto? Que nosotros somos los que hacemos que Dios camine detrás nuestro.
que no es lo correcto. ¿Saben lo que es correcto? Es que Dios camina delante de nosotros. Entonces nosotros hacemos que Dios camine detrás nuestro, como que nosotros tenemos que guiar al Señor. Y no estamos para que nosotros, no estamos para guiar a Dios, sino es para que Dios nos guíe a nosotros. Entonces Él tiene que caminar delante de nosotros. Por lo tanto, nosotros, en la dificultad, en la angustia, en la necesidad, en todo lo que podamos estar pasando, muchas veces la gente nos pregunta: ¿y dónde está Dios? Y si tuviéramos una visión mucho más amplia, podríamos decirle: Él está caminando delante de mí. Él está abriendo camino para mi vida. Él está actuando en favor de mí. No importa por lo que esté viviendo, no importa por lo que esté pasando, no importa por lo que pueda estar aconteciendo, pero Él está caminando delante de mí. ¿Sabes por qué? Porque Él guía mis pasos. Aunque parezca extraño, aunque parezca difícil, aunque la enfermedad me tocó, pero ¿sabes qué? Él sigue abriendo camino, Él sigue estando con nosotros, Él sigue avanzando. ¿Sabes qué es lo importante? Es que donde Él camina primero, yo lo pueda seguir. El Señor dijo claramente, el Señor Jesús dijo, que el que cree en mí y el que me ama, tome su cruz y ande delante mío. Así dijo: tome su cruz y sígame. Es Él el que va delante de nosotros. Es Él el que va delante de nosotros. Y Él el que guía nuestro caminar, como lo hizo con muchos. Con muchos. Y aparentemente pareciera que fuera un error. Aparentemente pareciera que no nos sirve ese caminar. Pareciera que no nos sirve andar de paso en paso. ¿Sabes por qué? Porque de alguna manera el Señor nos advierte sin darnos cuenta. A veces mira, lo importante no es cómo comenzamos, sino que lo importante es cómo llegamos. Y a veces no sabemos cómo empezar, no sabemos cómo caminar, pero lo importante es saber cómo vamos a llegar, dónde vamos a llegar, cuál será nuestro fin, hasta dónde vamos a avanzar y cómo vamos a avanzar con el Señor. Es por eso que el profeta habla y dice: las aguas impetuosas, y yo abriré camino, dice, yo abriré el mar. ¿Sabes qué? Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, mira, hay algo que es importante. Egipto era un país, una región muy importante. Era muy importante, donde ahí se transaba, donde había mucha economía, donde había de todo. Pero ¿sabes qué? Hay algo que era importante, porque comenzó una hambruna en toda esa región. Comenzó una hambruna. ¿Y sabes qué? ¿Sabes lo que hizo el Señor? Como Dios camina delante de su pueblo, dice que escogió a un jovencito. Escogió a un jovencito, ¿cierto? Que era el 11º, ¿cierto? El número 11 de la familia, que nació de un matrimonio que tanto anhelaba Jacob y Rebeca. ¿Es Rebeca? ¿La esposa de Jacob? Ayúdenme en eso, a ver. ¿Sí? Raquel. Rebeca era. Y Raquel dice que tiene un hijo con Jacob y le ponen de nombre Benjamín. ¿O no? ¿Cómo le llamaron? Muy bien. Está atento, soldado, bien. Entonces viene y le pone un nombre y lo denominan como José, ¿cierto? Y José comienza a ser, claro, era el hijo del amor, era el hijo de esta pareja que se amaban, pero su esposa no podía tener hijos. Y tiene un hijo, y ese hijo pasa a ser alguien muy importante para ellos. Y le da cariño, le da amor, como muchos de nosotros como padres le damos cariño y amor a nuestros hijos. Pero ¿sabes qué? Se transformó en un pleito en medio de sus hermanos. ¿Y qué es lo que hizo? Lo tomó, ¿cierto? Lo tomaron, lo llevaron. Usted ya sabe más o menos la historia. Lo llevaron al desierto, lo tomaron, lo metieron en una cisterna, le quisieron dar muerte. Al final no lo mataron, pero sí lo vendieron. ¿Y cómo lo vendieron?
Este muchacho creció en la cárcel, creció con un proceso sumamente complejo. ¿Hasta cuándo? Hasta convertirse, ¿cierto?, en el segundo hombre más importante de Egipto. Y él, como tenía sueños, pudo descifrar el sueño del faraón. Le habló de las vacas gordas, las vacas flacas, ¿cierto? Y pudo, ¿cierto?, entender que había algo especial. Oye, yo te digo, todo este milagro que Dios hizo con José, ¿lo hizo por Egipto? Claro, todos podemos pensar, no, es preservación. Sí, estamos de acuerdo que es una preservación de vida, que así lo dice también la Escritura. Pero ¿sabe lo que hizo él? El Señor, como el Señor camina primero que nosotros, envió de esa forma, bajo esa mirada, bajo esa manera, envió a José a Egipto. ¿Pero para qué? Dice que todo esto comienza, si usted lee el capítulo 37 del libro de Génesis, comienza toda la historia de José, pero culmina en el capítulo 45 cuando le habla a sus hermanos y se presenta delante de sus hermanos. El interés de Dios no era por Egipto, el interés de Dios era por su pueblo, era salvar a su pueblo, porque ahí llegaron los hebreos, llegaron a Egipto porque había hambruna, era el segundo año ya de hambruna que estaba en la región, y llegaron allá, y lo único que Dios quería era que pudiera proteger a su pueblo. Entonces, claro, decimos, claro, es que el Señor vino y hablamos de José, y hablamos del sueño, y hablamos todo lo que hizo José en aquel lugar. Pero ¿sabes qué? Dios lo envió porque Dios llegó primero a Egipto. Dios llegó, ¿para qué? Para que pudieran salvar a su pueblo. Y su pueblo llegó a ese lugar, y como llegó a ese lugar, ¿sabe lo que pasó? Que pudo avanzar, que pudo prevalecer, y que su pueblo no desfalleció y no murió. Pero las consecuencias, ¿cuáles fueron? Que estuvieron 400 años en esclavitud en Egipto. Luego de eso, ¿qué es lo que ocurre? Salen de Egipto, también por voz de Dios, salen de Egipto y se van al desierto. Y dice que todos los que salieron del desierto, salieron de Egipto, dice que muchos de ellos murieron. ¿Quiénes son los que vivieron? Los que nacieron en el desierto. Y lo primero que Dios hace cuando los saca de Egipto, dice que abre el mar. ¿Y por qué abrió el mar? Porque Dios iba con ellos. ¿Y dónde iba? ¿Atrás o iba adelante? Iba delante de ellos. Y Él abrió el mar rojo, lo abrió en seco. ¿Para qué? Para que todo su pueblo pasara en seco y pudieran huir y pudieran salir, ¿cierto?, de la esclavitud y salir del faraón. O sea, todo el pueblo que salió de Egipto vio cómo el Señor hizo un milagro extraordinario y abrió el mar rojo. Abrió el mar rojo. Y después que abre el mar, pasan en seco. Yo te quiero decir, y ahí estaba Dios con ellos, delante de ellos, abriendo camino. Y luego, después de esto, viven en el desierto 40 años. Y dice la Biblia que mueren. Todos aquellos que habían salido de Egipto mueren. Y después que pasan los 40 años, hay que entrar a la tierra prometida. ¿Y cómo entran a la tierra prometida? ¿Qué es lo que hizo el Señor? Abrió el Jordán. ¿Y por qué abrió el Jordán? Por supuesto, para que pasara su pueblo. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué abrió el Jordán? Es porque los que iban a pasar el Jordán nunca vieron abrirse el mar rojo. Porque los que habían salido, los que vieron, los que presenciaron todo ese episodio de abrir las aguas y de pasar el mar rojo, fueron los que salieron de Egipto. Pero todos esos murieron. ¿Y cómo a ellos le podía haber contado? Las generaciones le contaron, le dijeron, mira, cuando salimos de Egipto, los abuelos, los padres, no sé, entramos al desierto, pero el Señor abrió porque iba delante de nosotros.
iba delante de nosotros y Él abrió el mar para que nosotros pasáramos. Pero ellos no lo vivieron. Los que nacieron en el desierto no vieron ese episodio, no vieron ese milagro. Entonces había que abrir nuevamente. No era el mar rojo, pero sí era el Jordán. ¿Usted sabía que el Jordán tiene una anchura aproximadamente de 28 a 30 metros? No es muy grande, no es muy ancho. Sí es largo, varios kilómetros, son más de 40 y tantos kilómetros. Pero tiene una anchura de 28 a 20 metros. Pero dice la Biblia y dice también los estudios que cuando el Jordán crecía a tal envergadura que eran más de 3.000 metros de anchura. O sea, 3 kilómetros de anchura que se generaba cuando caía todos los deshielos, ¿cierto?, del monte, y dejaba una anchura prácticamente de 3 kilómetros. Y en un tiempo normal, digamos, lo profundo eran de 3 metros. Pero en el tiempo que se ensanchaba el Jordán, su profundidad alcanzaba más de 15 metros. Y ahí fue cuando el Señor abrió, fue en el tiempo donde el Jordán estaba más crecido. O sea, hubieron 3 kilómetros que se abrieron las aguas para que el pueblo pudiera pasar. O sea, ¿qué te quiero decir? Que Dios abre camino que va delante de ti. Dice, mira, hay una palabra que está en Deuteronomio, dice, que en algún momento le hemos dicho, le hemos conversado, le hemos hablado, dice que ya tú no buscarás la bendición, sino que la bendición te alcanzará. Ahora, la bendición no es que te alcance y te golpee la espalda, sino que la bendición de Dios cuando te alcanza es cuando camina y pasa por delante de ti y camina delante de ti. Estar en el Señor es tener la mayor bendición de nuestra vida. Es la bendición más grande de nuestra vida, que Dios camine delante de nosotros. Es por eso que cuando decimos que la bendición, hoy dice la palabra de Dios, que la bendición ya no te va a seguir, ni tampoco tú la vas a buscar, sino que la bendición te va a alcanzar. Y cuando te alcanza, no es que camina al lado tuyo, no es que camina apegado al lado tuyo, sino que camina delante tuyo. Y eso es lo que nosotros hoy día debemos de buscar. Yo te decía, no importa cómo empezaste, sino que lo importante es cómo terminas. José terminó siendo un segundo hombre más importante de todo Egipto. Y era el soñador, era el chico que buscaba complacer a sus hermanos, complacer a sus papás. No era un chico malo. Si lo vemos en la Escritura, José no era un niño malo, sino que la envidia de sus hermanos, sino que la comparación que lo hacían con sus hermanos, sino que lo que él estaba viviendo, ¿cierto?, no era lo que debía haber vivido un hijo de Dios. Pero ¿sabes qué? Dios lo tomó, lo transformó para llevarlo. ¿Para qué? Para que él pudiera caminar juntamente con Dios y nosotros pudiéramos, y en este caso el pueblo pudiera tener redención y vida. Y más adelante dice su palabra, en Josué 3:10 dice, y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de nosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Todo esto también lo hizo ¿para qué? Para que pasara primero la presencia del Señor. La presencia del Señor siempre va a estar delante de nosotros, iglesia. Si tú estás caminando delante del Señor, haciendo lo que tú quieres hacer, tomando las decisiones que tú quieres tomar, déjame decirte, es porque estás caminando delante de Dios y no estás dejando que Dios camine delante de ti.
en las situaciones más extremas, Él va a caminar delante de nosotros. Él estará con nosotros en todo tiempo y en todo momento. Él se va a manifestar en medio de sus hijos, de su casa. Por eso, no importando lo que estés viviendo hoy, no importando por la situación que hayas vivido, que hayas pasado, ¿sabes qué? El Señor siempre va a estar contigo, porque Él quiere ser tu guía. Él quiere ser tu guía, porque dice su palabra que no solamente es nuestra guía, sino que es nuestro redentor. Es aquel que nos salvó, aquel que nos redimió, aquel que está con nosotros, aquel que permanece en nosotros, y Él vivirá juntamente con nosotros. No es difícil entender al Señor. No es difícil entender al Señor, iglesia. ¿Sabes qué? Entender al Señor no es complicado. Pero el Señor se va a tomar su tiempo para esperarte. Sube nomás, Gina. El Señor se va a tomar su tiempo, pero que es un tiempo determinado. No va a ser cuando tú quieres, sino va a ser cuando Dios quiere. Somos nosotros los que tenemos que saber y entender que caminando detrás de Él, vamos a caminar por paso firme. Vamos a caminar por un paso y por un camino determinado, porque sus caminos son fieles y sus caminos son verdaderos. Él nos dará. Él abriendo camino. Mira, si Él no hubiese abierto el camino del Mar Rojo, si no hubiese abierto el camino del Jordán, ¿cómo el pueblo iba a pasar? ¿De qué manera? No había forma. No tenían embarcaciones, no tenían nada para poder cruzar. Y a nado era imposible, porque eran 3 kilómetros de nado. Era muy difícil. Habían hombres, mujeres, habían niños. Lo único que tenía que hacer el Señor, caminar delante de ellos, abrir camino y poder pasar en seco. Y poder pasar en seco. ¿Sabes qué? Dios siempre va a querer que tú pases en seco. Por más que vengan ríos, por más que vengan aguas impetuosas, por más que vengan dificultades sobre nuestra vida, siempre Él va a querer que camines por seco. Porque cuando tú caminas detrás de Él, caminas seguro. Camina seguro. Y no importando, ya lo decía, no importando cómo empezaste, sino cómo vas a terminar, cómo vas a continuar. Y Dios lo que quiere es que nosotros podamos llegar a nuestra meta, que podamos llegar al lugar que Él ha determinado sobre nuestra vida, pero sí caminando detrás de Él. Caminando detrás de Él. Ya estoy terminando. Él va delante de nosotros. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse. Como pabilos quedarán apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré agua en el desierto, río en la soledad, para que beba mi pueblo y mis escogidos. Este pueblo he creado para mí, dice el Señor, mi alabanza publicarán. Claramente Él dice que Él abrirá camino.
No os acordéis, ¿cierto?, de las cosas pasadas. Y aquí, ¿cierto?, el mismo apóstol Pablo dice que todo Él hará nuevo. ¿Y sabes qué? Nuevamente te digo, no importa cómo empezaste, o no importa dónde estás situado hoy, con todos tus ripios, es el momento de volver a empezar, porque ¿sabes qué? Cuando volvemos a empezar es cuando Él abre camino en nuestra vida. Él abre caminos en nuestra vida. Él ha determinado que nosotros podamos caminar y Él delante de nosotros. No os acordéis de las cosas pasadas. No os acordéis, iglesia. No te acuerdes de lo que fuiste, de lo que hiciste. Ni traigas a memoria las cosas antiguas, dice el Señor. De aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. Otra vez abriré camino en el desierto. Dice que otra vez habrá camino en el desierto y ríos en la soledad. Pero mira, dice, y las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré agua en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo que yo escogí. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Aunque las cosas no vayan bien, aunque lo hiciste mal, porque no somos perfectos. Lo hiciste mal. Bueno, levántate. Levantémonos, sacudamos las rodillas y sigamos avanzando. Dice que los ríos no te ahogarán. Que aunque pases por el fuego no te quemarás. Si ponemos la mano en la estufa, claro que nos vamos a quemar. Pero sabemos que no debemos de ponerla en la estufa. Es la única forma que no nos quememos, no poniéndola. Entonces muchas veces nos pasa que hay muchas cosas que no debemos seguir ni hacer, sino que haya un cambio, una transformación en aquellos que Dios escogió. Es por eso que yo te decía al principio, ¿de qué habló Isaías? Literalmente habló de un pasado, pero literalmente está hablando también de nuestro presente y está hablando también de nuestro futuro. No importa cómo comenzaste, lo importante es cómo vas a llegar. Y hoy es el momento de la oportunidad para que el Señor una vez más pueda santificarnos, dice, porque el pueblo, el mismo pueblo que estuvo con Josué, que pasó el Jordán, dice, antes de pasar el Jordán, dice que fue santificado. ¿Y cómo nos santificamos? ¿Cómo nos podemos santificar? Sencillamente yendo delante del Señor y decirle, Señor, aquí estoy, tal como soy, con todas mis virtudes, con todos mis errores, pero aquí estoy. Dice la palabra que Él nos iba a redimir. ¿Sabes lo que significa redimir? Donde Él nos iba a perdonar, iba a borrar nuestro pasado. ¿Y sabes lo que Dios quiere? Es borrar nuestro pasado para que nuestro presente sea glorioso, para que nuestro presente sea extraordinario. Pero tenemos que saber, entender que hay un Dios que todo lo ve, que todo lo ve, que todo lo oye y que está en todo lugar. A ese Dios es en quien servimos. A ese Dios en aquel nosotros ponemos y depositamos toda nuestra fe y toda nuestra confianza. Y el Señor te dice, no importa lo que fuiste, porque no llamó nunca. La Escritura dice que llamó a uno que ya estaba santificado, sino que llamó a todos al arrepentimiento
y poder ser santificado todos los días. Todos los días los podemos santificar. Todos los días podemos decirle: Señor, aquí estoy, perdóname, renueva mi fuerza. Renueva mi fuerza, Señor. Renueva mi mente. Renueva mi mente, renueva mis pensamientos. Porque mis pensamientos muchas veces me traicionan. Mis actitudes traicionan. Mi comportamiento, mi forma, mis reacciones, mi forma de hablar, dónde estoy, con quién estoy, qué es lo que hago. ¿Sabes qué? Él siempre va a estar dispuesto. Siempre va a estar dispuesto. Iglesia amada, Él siempre va a estar dispuesto. Siempre va a estar dispuesto. Siempre va a estar dispuesto para poder escuchar nuestra voz. Pero ¿sabes qué? Lo importante es que nosotros podamos escuchar su voz. El otro día hablábamos y decíamos: es que estoy buscando respuesta de Dios. Es que estoy buscando que Dios me hable. Dios ya habló. Y lo que tú necesitas está en la Escritura. Ahí está todo. Dios ya habló. No hay mayor profecía que la Biblia. No hay mayor profecía que la Biblia. Ahí están todas las cosas que necesitamos para ser plenos en el Señor y para tener una vida de cristianos, de seguidores de Cristo. Amén. Ponte de pie, por favor.